Hola y bienvenidos a Así Veo las Cosas con Jorge Ramos. Obviamente yo no soy Jorge Ramos, no es que Jorge Ramos rejuveneció 20 años y se quedó pelón. No, yo soy Eduardo Padilla y es un gusto estar aquí con ustedes. Tampoco está Maite Interiano. Resulta que Maite tuvo su segunda hija este fin de semana y la felicitamos muchísimo por eso. Pero tenemos mucho que cubrir el día de hoy. Tenemos noticias del cierre parcial de gobierno y tenemos noticias internacionales desde el buque ruso que entró en el bloqueo cubano hasta noticias del Medio Oriente, de la guerra con Irán y noticias desde Israel. Pero bueno, vamos a empezar primero con noticias de aquí de Estados Unidos. Vamos a hablar del cierre parcial del gobierno. El contexto que quiero que tengan es que el cierre anterior duró 43 días, fue del 1 de octubre al 12 de noviembre del 2025. Hoy se están cumpliendo 45 días del cierre parcial de gobierno que empezó el 14 de febrero. Ahora, este solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional, pero por orden ejecutiva del presidente Donald Trump se le va a pagar entre hoy y mañana a los agentes del TSA, que es la Administración de Seguridad en el Transporte. Vamos a escuchar las palabras de Tom Homan, quien es el zar de la frontera de la Casa Blanca. There is a plan to get these TSA agents pay, hopefully by tomorrow, Tuesday. So yeah, it's good news because these TSA officers are struggling. They can't feed their families or pay their rent. Your heart goes out to them because they're sitting there right now working very hard and not being paid while members of Congress down on vacation getting paid. It's ridiculous. Bueno, palabras loables, pero la crítica que ha recibido Donald Trump es que si él tenía este poder de la orden ejecutiva, pues ¿por qué no lo usó antes? ¿Y por qué no le paga a todos? O sea, porque esto es para los agentes del TSA, pero ¿quiénes son los que no reciben su pago? Pues son los empleados de FEMA, que es la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, también los guardacostas, el Servicio Secreto y otras agencias de seguridad. Todos ellos seguirán sin paga, pero bueno, son los agentes del TSA los que ya estarán recibiendo entre hoy y mañana sus cheques. Ahora, Johnny Jones, del sindicato de agentes del TSA, tuvo sus palabras a hablar al respecto porque él se queja un poco de que no hay compensación por lo que ya han sufrido los agentes. Pues, ¿qué dice él? Resulta que hay personas que han dejado de pagar cuentas, se les han cortado los servicios básicos, empleados han recibido avisos de desalojo de sus casas, otros que duermen en sus autos, otros les han embargado sus autos. ¿Y qué pasa? Pues es que hay que pagar esas cuentas. Entonces, pues muchos agentes han tenido que faltar a su trabajo y buscar otras formas para ganarse la vida. Vamos a escuchar las palabras de Johnny Jones del sindicato de agentes de TSA. A lot of people have incurred debts over the time, and like the late fees and all those things don't go away, so you don't get compensated for those issues. That's the reason why we've been out pushing like, hey, everybody needs like a $10,000 bonus just so they could fix their lives, because this has been a catastrophe. TSA officers have been used as political pawns in other parts of the department, and the damage to the TSA officer is not going to be magically fixed by just giving us our back pay. We have totally taken on tremendous amounts of debt on the behalf of the American people. Y es por eso que estos agentes, muchos han faltado a su trabajo porque pues tienen que ganarse la vida. Y a raíz de eso es que el gobierno de Donald Trump decidió incluir al personal de ICE a que vayan a suplir a estos agentes de TSA en los distintos aeropuertos. Ahora, Tom Homan, en entrevista para el programa State of the Union de CNN con Jake Tapper, habló al respecto. Vamos a escuchar. We'll see. It depends how many TSA agents come back to work, how many TSA agents have actually quit and have no plan coming back to work. I'm working very closely with the TSA administrator and the ICE director to decide what airport needs what. But, God bless the men and women of ICE. They're doing a job. They're plugging those holes. They're keeping the security of the airport at a high level, again, because the heightened threat, that we're in right now. Thank God the the ICE agents are there, protecting the exit lanes, doing identification checks, plugging the security holes. Y ahora se preguntarán ustedes por qué los agentes de ICE sí les están pagando, a diferencia de los agentes del TSA que pues ahora les van a pagar con esta orden ejecutiva, pero no les han pagado. Pues resulta que es gracias a, se acordarán de ese Big Beautiful Bill, esa ley que se estableció el año pasado, en el 2025, que les dio fondos por $75,000 millones para ICE
para los próximos 4 años. Y pues de ahí. Ahora, ¿quiénes pueden acabar con este cierre del gobierno? Pues es muy sencillo, es el Congreso. Pero resulta que se fueron de vacaciones de Semana Santa y de Semana de Pascua. O sea, 2 semanas estarán fuera. ¿Y qué opina el pueblo americano de sus congresistas? Vamos a escuchar una de las reacciones. I am mad as well, and I wish that we could collectively fire them all. I just think it's ridiculous that they're on Easter break and that the TSA agents were not being paid. It's completely unacceptable that they can't come to a resolution. Collectively, they work for us, and I feel like they should be held accountable. Bueno, y hablando de gente inconforme, el sábado fue la tercera edición de las protestas No Kings o No Reyes, que son precisamente contra el supuesto autoritarismo de Donald Trump. Las 2 anteriores sucedieron en junio y en octubre de 2025 y aquí las pueden ver en pantalla. Los organizadores dicen que asistieron aproximadamente 8 millones de personas en 3.300 eventos en los 50 estados del país. Y como las últimas encuestas ponen la aprobación de Donald Trump a la baja, en 36% según Reuters Ipsos, los demócratas están muy entusiasmados por todo esto. Pero ¿qué pasa? Según un análisis del New York Times, en octubre, en esa protesta anterior de No Reyes, el 48% de las protestas fueron en pueblos o ciudades gobernados por republicanos. Y esta vez el número subió a 49%, o sea, básicamente igual. Falta ver los datos del 2026, pero en 2025, según una encuesta a los participantes en 300 de estos eventos, 90% de las personas que estaban protestando son personas blancas, son personas en su mayoría mujeres y con estudios universitarios, esto según la American University. Entonces, no es representativo del pueblo en términos generales de Estados Unidos. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora del bloqueo que mantiene el gobierno de Donald Trump en Cuba. Pues resulta que la administración autorizó la entrada de un buque ruso con petróleo. Recordemos que era Venezuela quien mantenía a Cuba a flote con el petróleo y en menor medida también lo hacían México y Rusia. Pero todo esto se acabó con el bloqueo. Bueno, se acabó hasta ahora. Escuchemos lo que tuvo que decir Donald Trump al respecto. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. Well, Cuba's going to be next, yeah. There's a report that the U.S. is going to let a Russian oil tanker go to Cuba. Is that true? Well, we have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. That report is true as far as you know? Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that helps? Whether it's Russia or not, what? Do you worry that helps Vladimir Putin, though? Doesn't help him. Why? He loses one boatload of oil. That's all it is. It's fine. If he wants to do that, and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership. And whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. I'd prefer letting it in, whether it's Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need. Bueno, ahora ya no le importa, pero recordarán que México suspendió los envíos de petróleo a Cuba en enero. Y precisamente fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que fue una decisión soberana, sin presión de Estados Unidos, según dijo ella. Vamos a ver si eso cambiará ahora. Y bueno, en más noticias internacionales tenemos las imágenes de un grupo de periodistas de CNN siendo acosados por soldados del ejército israelí. Se trata del equipo de producción del periodista Jeremy Diamond, que estaban el jueves reportando sobre un establecimiento ilegal israelita en territorio palestino. Y llegaron los soldados, les apuntaron con sus rifles, los ordenaron dejar de filmar y los detuvieron de manera agresiva a ellos y a unos civiles palestinos. Estos actos de hostilidad contra los medios obviamente son inaceptables y la respuesta israelí es que van a investigar el asunto y por ahora ya suspendieron al batallón involucrado. Vamos a verlo. לא מצלמה. שב. תוריד. מה אתה עושה? אנחנו עיתונאים, מה אתה עושה?
Don't touch him like that. Don't touch him like that. Give me my phone. Bueno, y de hecho hace días la policía de Israel le fracturó la muñeca a otro periodista, un productor también, de hecho, de CNN. Y bueno, hablando de Israel como parte de esta guerra contra Irán, ellos están en guerra también contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, que son financiados por Irán. Y resulta que 2 miembros de las fuerzas de paz de la ONU fueron asesinados en una explosión, pero aún no se sabe de quién fue el ataque. Y precisamente es el tema de Irán sobre lo que Donald Trump tuvo mucho que decir. Vamos a escuchar. So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. Entonces, por un lado, dice que van bien las negociaciones porque pues Irán permitió el paso de 20 buques comerciales por este estrecho de Hormuz, que Irán mantiene un bloqueo actual. Y dijo que pues han sido razonables, que es una señal de respeto. Pero, por el otro lado, los amenaza que si no cooperan, entonces pues va a haber consecuencias. ¿Y qué consecuencias dice? Pues van a ser ataques a infraestructura crítica de energía y plantas de desalinización. Vamos a recordar que gran parte de Irán es desierto y ellos necesitan esas plantas para tener agua potable. Y ayer, Domingo de Ramos, el Papa León tuvo algo que decir sobre la gente que hace guerra en nombre de Dios. Vamos a escuchar. Fratelli, sorelle, Brothers and sisters, this is our God, Jesus, Prince of Peace, who rejects war, whom no one can use to justify war. He does not listen to the prayers of those who wage war, but rejects them, saying, even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Bueno, el contexto es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, hizo un llamado desde el Pentágono al pueblo de Estados Unidos para que recen en nombre de Jesucristo por la victoria americana. Y justamente ayer, Domingo de Ramos, por primera vez en siglos, les fue prohibida la entrada a líderes católicos en Jerusalén, incluyendo al cardenal Pier Battista Pizzaballa, que era uno de los posibles candidatos a papa en el último cónclave, donde sabemos que quedó el Papa León XIV. La justificación fue que porque en Tierra Santa las calles son más angostas y hay pocos espacios protegidos en caso de ataques de parte de Irán. Bueno, esas son las noticias internacionales. Vamos a regresar con temas domésticos y tenemos una entrevista que dejó hecha Jorge Ramos con el abogado Ángel Leal para hablar de novedades de temas de inmigración. Escuchemos. Así ven las cosas. Cada cierto tiempo nos gusta recurrir a nuestros expertos y a nuestros amigos para que nos digan cómo está la situación migratoria y cuáles son algunas de las principales cosas que les preocupan. Pero en este caso se van a dar cuenta que vamos a comenzar hablando de inteligencia artificial, no necesariamente de leyes migratorias. Ángel Leal, abogado, está aquí con nosotros. Ángel, gracias por regresar al programa. Como no, Jorge, gracias por ese recibimiento y por ese calificativo de amigo, me significa mucho. No, de verdad, porque tú nos ayudaste desde el principio, desde cuando casi nadie nos veía y ahora son millones y millones, así que te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Felicidades por los 70 millones de visualizaciones que vi el otro día. El mes pasado, en solo un mes, ¿no? Sí, así que gané el reto. Bueno, lo que gané la apuesta que hicimos al principio. No, te agradezco. Lo que pasa es que sí, efectivamente, mucha gente, en lugar de estar en los medios tradicionales, ha decidido irse a las redes sociales, ¿no? Y tú tienes una presencia en las redes muy, muy intensa, muy, muy presente. Pero también problemas, y eso es lo que me estabas contando. Es correcto. Yo te veo mucho en las redes, con comentarios muy, muy sólidos, muy, muy sabios, pero ahora de pronto, ¿qué te están haciendo, Ángel? Me están imitando a través de la inteligencia artificial y la tecnología de alto engaño. Y están creando perfiles falsos. Y peor aún, después de que las personas entran en el perfil falso y creen erróneamente que se trata de mí o mi oficina y no lo es. Entonces los contactan generalmente por WhatsApp. Sí. Empiezan un diálogo con las personas. Le empiezan a brindar un servicio legal, lo cual no le pueden brindar porque son personas falsas que están imitándome, que están cometiendo un fraude.
le piden dinero generalmente por Zelle o otras vías de pago de cibernético, por así decirlo. Y de pronto las personas están pagando un dinero a una persona que no existe, que está defraudando al cliente con la intención de querer pasarse por mí cuando en realidad no tiene nada que ver con nosotros. Lo que más me frustra es que después de que sucede todo eso, llaman a la oficina, piden verificar el pago y en realidad si contrataron a nuestra oficina, nos toca decir lastimosamente de que eso todo es un engaño, que es un fraude, que tienen que reportarlo a las autoridades. Pero ¿qué pasa? Las personas tienen miedo de reportarlo a las autoridades porque son personas que pueden estar indocumentadas en el país. Entonces, por miedo, tengo hasta una compañía que se dedica exclusivamente a bajar todos estos perfiles falsos, pero lo que sucede es que son tantos y a medida de que los... Estamos hablando de decenas, cientos... Miles. 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 A ver, pero déjame tratar de entenderlo, Ángel. O sea, están utilizando tu imagen y tu voz. Sí. Y entonces con la inteligencia artificial inventan un mensaje para que la gente se enganche y dé dinero. Es correcto. Y hay distintas calidades de esto. O sea, hay imitaciones muy bruscas que en realidad te das cuenta que es una imagen inventada, la voz no es la mía. Pero hay personas muy sofisticadas, delincuentes diría yo, muy sofisticados en esto, que se acercan bastante. Nunca es la voz mía, nunca es exactamente mi imagen, pero se acercan lo suficiente que el público se engaña. A mí me pasó, y me ha pasado en decenas de ocasiones, y traté de irlo a lidiar con un abogado, pero es imposible porque hay un momento dado en que vas siguiendo todos los links y de pronto te quedas atorado. Ya no sabes ni siquiera quién lo está enviando, ¿no? Sí, y tengo entendido que esto tiene mucho que ver con los bots, que son personas que crean personas falsas. Sí. Y entonces crean usan estos números. Los números son reales, no son los números de nuestra oficina. Y de pronto empiezan el diálogo y y muchas veces por mensajería, ni siquiera por voz. Ya después de que la persona cayó por el engaño del video. Mira, un video en particular era alguien quien pretendía ser mi persona diciendo la ciudadanía sin examen. Así, ciudadanía sin examen. Y empezaron a llamar a la gente, yo quiero llamar para pedir una consulta, para pedir la ciudadania sin examen. Eso no existe. Ok, ahora, esto nos sirve mucho de advertencia para la gente que nos está viendo. Sí. Entonces, los abogados, ustedes como abogados y tú como abogado, nunca pides dinero a través de las redes. No. Esa es quizás la primera señal de que algo esté equivocado. Es correcto. Ni por Zelle, ni por alguna de estas plataformas de pago. Las contrataciones se hacen todas a través de mi oficina, con mi personal, con un contrato. Hasta esto han llegado, Jorge. Han bajado mi logo. Inventan contratos. No de mi oficina, pero con mi logo. Abogados que no existen, Periquito Pérez, que supuestamente es abogado de nuestra oficina, está firmando un contrato con el cliente y el cliente está confiado de que la persona está siendo representada cuando en realidad esa persona no existe y no trabaja en mi oficina. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cuál es? Porque, o sea, si te lo hacen a ti como abogado, Ángel, nos lo pueden hacer a cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo proteger? O sea, la gente, todos tienen problemas migratorios aquí, hay millones. ¿Cómo saber si algo es verdadero o no? ¿Llamando a la oficina? Sí, llamando a la oficina y por favor verificando de que están lidiando con nuestra oficina, con nuestro teléfono. Tenemos una sola página web, tenemos un solo correo electrónico oficial para agendar las consultas. Entonces, si no es una comunicación oficial de mi oficina, en realidad los están engañando. Y estamos tratando de publicar videos. He contratado una compañía que se dedica a bajar estos perfiles. Yo lo reporto cada vez que entro a cualquier plataforma de red social, reporto números de 10 o 15 páginas falsas y lastimosamente tengo que decir sin éxito de que bajen las páginas y me llega el resultado que no bajaron la página o no bajaron el contenido. Entonces, hasta reportándolo, entonces parece que hay una ciencia detrás de todo esto de cómo reportarlo y de qué manera de reportarlo para que sea más efectiva. Aparentemente esta compañía que estamos utilizando tiene un poco más de efectividad bajando estas páginas, pero lo que me preocupa es que a medida que las bajamos siguen surgiendo y el público tiene que tener cuidado y tienen que entender que estás lidiando con la oficina del abogado licenciado, facultado, que tenga una licencia. Entonces, en realidad, pedir esa información y asegurarse de que estás comunicándose con las vías oficiales de ese abogado o de esa abogada para evitar el engaño.
final de cuentas, la mejor recomendación es hacerlo en persona. Sí. Hacer una cita en base con el abogado y en persona. Es correcto. Ok. ¿Qué estás lidiando? ¿Con qué caso estás lidiando? Además del tuyo, ¿cuál es la principal preocupación que tú notas en la comunidad latina en estos momentos? Los acuerdos de cooperación de asilo para aquellas personas que entraron ilegalmente a partir del 19 de noviembre de 2019. Estos son casos de asilo que las personas están en corte en el momento que entraron. Existen desde el 19 de noviembre de 2019. Nunca se implementó. En este segundo mandato del presidente Trump, básicamente empezaron a firmar acuerdos de cooperación de asilo con terceros países. Belice, Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda, hasta el momento. Hasta ahora, esto nada más era con Canadá. Era decir, que si usted entraba por la frontera por Canadá y llegaba a los Estados Unidos, se podía deportar a la persona a Canadá para que pidiera asilo en Canadá, porque presuntamente es un tercer país seguro. Ahora de pronto han hecho estos acuerdos con Honduras, Ecuador, Belice, Guatemala, Uganda, y básicamente pretendiendo de que estos son terceros países seguros para que las personas puedan ser deportadas presuntamente a este tercer país para pedir asilo desde el tercer país, pero termina con una orden de deportación. Peor aún, en el caso cubano, entonces te están descalificando por el asilo, por los acuerdos de cooperación de asilo. Encima de eso te están diciendo con la I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra, que no califica bajo la ley de ajuste cubano. Llegas a la corte, el juez te está firmando una orden de deportación porque no califica ni para uno ni para la otra. Y básicamente entonces se están viendo una situación de tener que apelar. Personas que se están reportando con ICE, que los pueden detener, que están argumentando que son detención mandatoria. Pero en estos momentos lo que más nos está preocupando es la implementación de estos acuerdos de cooperación de asilo, porque afecta muchísimas personas que entraron por frontera. A ver, estoy un poco confundido. Son personas que están solicitando asilo en los Estados Unidos. Es correcto. Que no se los están dando y los están enviando a terceros países. No, les están firmando una deportación al tercer país, pero en realidad no los están enviando al tercer país porque técnicamente el tercer país tiene que estar de acuerdo en recibir a la persona y, por ejemplo, tienen un límite de número de personas que van a recibir. Entonces es gente que pide asilo político, tienen una orden de deportación, pero no pueden ir a un tercer país. Entonces, para el tercer país. Claro. Por ejemplo, Ecuador. Entonces tienes una orden de deportación para Ecuador para presuntamente en algún momento poder pedir asilo desde Ecuador. Imposible, ¿no? Diría yo que sí. ¿Qué pasa entonces con toda esta gente? ¿Están en un limbo legal? Es litigio, estamos litigando esto a nivel de corte, nos estamos oponiendo a la imposición de los acuerdos de cooperación de asilo, entre otras cosas, porque consideramos que en realidad no son terceros países seguros, que el cliente pudiera correr peligro en ese tercer país, que en realidad están aplicando la ley retroactivamente, porque aunque el aviso en la Gaceta Federal de la implementación de los acuerdos bilaterales y multilaterales de asilo en tercer país seguro se publicó el 19 de noviembre de 2019, pero estos acuerdos con los países específicos empezaron en el 2025. Entonces estamos hablando de personas, por ejemplo, en el caso de Ecuador se firmó en noviembre del 25. Están aplicando la ley retroactivamente a personas que entraron antes de esa fecha, pretendiendo de poder deportarlos a Ecuador para que pidan asilo en Ecuador, por ejemplo. Entonces hay una serie de argumentos legales que estamos tratando de presentar para evitar esto, pero en realidad en estos momentos es uno de los retos más difíciles que estamos enfrentando. Tú y yo hemos estado siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Venezuela. Hay esta política de decapitar y delegar. El caso es que Delcy Rodríguez está al frente de la dictadura venezolana con acuerdos con el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Cuál es la situación de los venezolanos actualmente en los Estados Unidos? Ya que hay una especie de normalización de relaciones con Venezuela, ¿corren ahora más riesgo de ser deportados? Sí, y sobre todo porque perdieron el TPS. Todavía estamos pendientes del litigio, pero los venezolanos por lo general perdieron el TPS en noviembre de 2025 y, peor aún, sus licencias de conducir, porque hubo una extensión automática de los permisos de trabajo hasta abril del 26, o sea, ya en estos días, y no van a poder renovar las licencias de conducir por esos permisos de trabajo basados en TPS. Ahí lo pueden hacer por asilo pendiente. Pero no por TPS. Pero no por TPS. Entonces, eso es otra preocupación. Lo que estamos argumentando es que técnicamente que pudiera haber corrido peligro en Venezuela precisamente por no haberse efectuado un cambio de gobierno. Hubo un cambio de líder, pero no un cambio de gobierno, no un cambio de sistema. Sigue ahí, claro. Y entonces el peligro sigue ahí, diría yo, hasta peor aún, porque es un gobierno que está siendo sostenido por este tipo de arreglo con Estados Unidos de América, pero en realidad
es un gobierno o es un régimen, en mi opinión, que va a ser menos tolerante a la oposición y más severo con la oposición, porque se tienen que mantener en el poder, y mientras que cumplan con los criterios que se le están imponiendo, parece ser que están de la misma manera tratando de preservarse en el poder, acomodar lugar, y corren peligro los perseguidos. Te pregunto, para los venezolanos tienen la opción de hacer TPS y asilo simultáneamente. Tuvieron, porque han perdido el TPS. Han perdido el TPS. Entonces la única opción que les queda es el asilo. En algunos casos una petición laboral, eso ya depende de que la persona haya entrado legal, que permanezca dentro de un estatus válido migratorio, que haya presentado la petición, que diga la residencia por una petición laboral no más tarde de 180 días después de haber ocupado un estatus legal migratorio, pero hay también la opción de una petición familiar. Algunos de ellos tienen hijos, padres, cónyuges, residentes, ciudadanos americanos, hermanos, inclusive, lo que se demora muchísimos años, todo eso. Entonces hay otras opciones, pero generalmente el caso típico de un venezolano es un caso que está aspirando a una protección de asilo. Cuéntame del caso de los cubanos actualmente. ¿Continúan las deportaciones a Cuba o a terceros países? Sí, ambas cosas. Ambas cosas, y lo que estamos viendo ahí, aparte de los acuerdos de cooperación de asilo, la polémica de la I-220A, un caso importante. ¿Qué es eso? La I-220A es la orden de libertad bajo palabra, y desde un principio hemos estado argumentando que para efectos legales eso debe de constituir un parol. Para los cubanos el parol es importante, es una libertad condicional, pero los califican bajo la ley de ajuste cubano, que es como la gran mayoría de los cubanos han arreglado papeles en este país y se han hecho residentes y eventualmente ciudadanos americanos. En algún momento, en vez de darle parol, empezaron a dar I-220A, y cuando eso sucedió, técnicamente los descalificaban para ajuste cubano. Se litigó el tema de la I-220A, que si para efectos legales constituye un parol. Hay un caso que se llama el tema de Cabrera Fernández del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que dice no. Y recientemente hubo un caso importante que se llama Labrada Echevarría, que llegó al 11º Circuito Federal de Apelaciones, que no es una decisión publicada, en realidad no decidió nada, prácticamente anula a Cabrera Fernández, pero no lo hace a través de una decisión judicial asentada, porque es una decisión no publicada. En términos prácticos. En términos prácticos lo estamos argumentando estamos argumentando que si el cubano reúne ciertas condiciones de cómo entró, qué distancia del puerto de entrada, qué distancia de la frontera, qué tiempo después de haber cruzado tiene el encuentro inmigratorio, que es una persona que está sujeta a una detención mandatoria, que el único mecanismo legal es el parol, y que por lo tanto deben de considerar que es parol para preservar el tema, porque va a haber apelaciones en estos casos, y para preservar el tema para apelación. La idea es que eventualmente se puedan quedar aquí legalmente en los Estados Unidos. La idea es esa, pero lo estamos litigando, y creo que este tema va a surgir de nuevo en distintos circuitos y a nivel de Corte Federal. Ok, quiero dejar un poquito a un lado la cuestión legal y preguntarte, porque tú estás más involucrado que muchos en las cuestiones políticas aquí en los Estados Unidos. Cuando hablamos de Cuba y de que las cosas van a cambiar pronto en Cuba, Donald Trump hablaba de 2 semanas, esas 2 semanas se están cumpliendo ahora mismo. ¿Qué ves tú? ¿Qué escenarios ves en Cuba? Yo veo que necesariamente tiene que existir un cambio, porque no es sostenible lo que está sucediendo en Cuba ahora, sobre todo por el fluido eléctrico. O sea, esto... apagones, los apagones, no hay luz, o sea, hospitales sin electricidad. Entonces, en algún momento yo sí creo que va a haber el cambio. Ahora, todo depende cómo se va a efectuar el cambio de régimen. ¿Sí crees que va a haber un cambio? Sí, sí lo creo, porque creo que ya es un sistema insostenible. Ya cuando el régimen está de acuerdo en empezar a negociar con compañías americanas para que empiecen a comercializar en Cuba, ya uno entiende de que se está negociando a través del secretario de Estado y la Casa Blanca algún tipo de arreglo tipo Venezuela, donde hay un cambio de régimen, o al menos un cambio de gobernante, para que se puedan implementar estos cambios hacia el capitalismo y ojalá Dios quiera la democracia. Pero tipo Venezuela, o sea, ¿te preocupa que sea la misma fórmula venezolana, que quitan a la cabeza pero que el sistema se mantiene? Es correcto, es lo que me preocupa, pero creo que el pueblo... Y los cubanos aquí no lo van a querer eso, ¿no? No, el exilio cubano no aceptaría eso, y ni creo que los cubanos en la isla tampoco lo aceptarían. Y en el momento de que pierdan en medio, y todo esto depende, Jorge, del ejército. El problema de Venezuela y el motivo de que Delcy Rodríguez está en Venezuela es porque los Estados Unidos tienen que asegurarse de que haya un control sobre el poder militar.
Y esto es lo mismo que va a pasar en Cuba. Entonces, mucho depende y mucho está en manos del ejército cubano hasta qué punto van a cooperar con el cambio y no van a resistirse a la oposición para que verdaderamente pudiera haber un cambio democrático, para que verdaderamente pudieran haber elecciones, tal vez con una intervención de las Naciones Unidas para asegurar que es una elección libre y democrática y que las personas no corran peligro. Pero gran parte de esto, para que los Estados Unidos efectúe el cambio de régimen en Cuba, Venezuela, en estos países, tiene que ver con el control de las fuerzas militares. Claro. Déjame terminar con esto. Cuando ves agentes de ICE en los aeropuertos, ¿qué es lo primero que te brinca? Escalofrío. Sí. Y miedo, claro. Ayer yo escuchaba a una mujer que decía, veo a ICE y me da miedo. Sí, por supuesto. O sea, ICE, ves ICE y te congelas, ¿no? Hay un refrán en inglés que dice, you are what you are. Immigration and Customs Enforcement is Immigration and Customs Enforcement. Ponlo en el aeropuerto, ponlo en la calle 8, ponlo en Times Square. Al final de cuentas son agentes de ICE y van a funcionar como agentes de ICE. ICE. Esa mentalidad, claro. Están buscando personas indocumentadas o que se sientan nerviosas o lenguaje corporal equivocado y las cosas cambian. Y están en la boca del león. O sea, no es suficiente que esté CBP en el aeropuerto ahora. Sí. Ahora tenemos que lidiar con ICE. Entonces, por ejemplo, alguien que entra por la línea de la seguridad, que no tiene una identificación con la estrellita, ya saben que probablemente es una persona indocumentada. De pronto la van a sacar, le van a llamar a un oficial de aduanas y protección fronteriza y ahí empieza todo el proceso. Entonces, en realidad es un peligro para cualquier persona que se encuentra fuera de un estatus legal en el país, lo cual impide que viaje domésticamente. Que dicho sea de paso, yo nunca se lo recomiendo a ningún cliente que esté indocumentado en el país, inclusive viajes domésticos. Y aunque esté en un proceso migratorio legal y eso. Si está fuera de un estatus legal migratorio, le estoy recomendando que ni siquiera hagan viajes domésticos. Claro, y mucho menos ahora que va a estar ICE en los aeropuertos. Y mientras que crean más capacidad de poder detener a las personas, más temor tengo que aunque aquí esté en un proceso, hasta con un permiso de trabajo, si técnicamente no ocupa un estatus válido migratorio, igual es candidato después de ser detenido. Claro. Ángel, gracias por estar aquí y espero que se resuelva tu problema. Gracias. Aunque no lo creo. Me parece que yo llevo años lidiando con eso y me parece cada vez que es más difícil. No sé cómo hacerlo. Las compañías no lo están haciendo por nosotros y tampoco a nivel individual no veo cómo resolver ese problema de imágenes falsas, ¿no? La educación. Al final siempre regresamos a nuestros orígenes. Latín, caveat emptor. Let the buyer beware. A ustedes le incumben, asegúrense, hagan su investigación, hagan su research, hagan sus informes, infórmese antes de contratar a cualquier persona, presuntamente un profesional. Usted tiene que tomar los pasos necesarios para asegurarse que verdaderamente está contratando a esa persona y que no le está engañando. Al final de cuentas, siempre mucha tecnología, sí, pero al final volvemos a nuestras raíces. Y la raíz de esto es caveat emptor, let the buyer beware. Claro, tener cuidado con lo tuyo. Exactamente. Ángel Leal, gracias por estar aquí. Cómo no, gracias. Encantado. Bueno, vamos ahora a los comentarios que ustedes, querido público, nos mandan. El primero es de Ángel y dice, es increíble cómo pueden jugar con el salario de los valerosos e importantes trabajadores de la TSA, que aún con todas las dificultades y siendo víctimas de manipulaciones políticas, los agentes de la TSA en su mayoría van a hacer su trabajo diariamente, aportando gran parte de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Y también dice, tanto republicanos como demócratas deberían sentarse y reajustar las leyes en Estados Unidos para que el gobierno de turno y el venidero tengan más limitaciones en sus funciones públicas. No se puede seguir usando la política para hacer todo lo que hoy estamos presenciando y al mismo tiempo sufriendo sus consecuencias, aún vivas o no, en Estados Unidos. La influencia tan grande que tiene este país repercute en todo el mundo. Otro comentario es de For a Better World. Dice, Jorge, me encanta cuando invitas a la gente inteligente y con empatía hacia los demás. Que no se olviden de su gente latina, que no tienen voz para defenderse. Pero saber que tenemos gente que sí defiende a su comunidad, como Maribel Hernández y el congresista Chuy García. Gracias, Jorge. Me encanta tu programa, te sigo, soy tu fan desde hace décadas. Yo también soy fan de Jorge. Y por último, Amaury escribe, esa guerra es una locura. Estamos pagando las consecuencias en nuestros bolsillos. No sé por qué no podemos vivir en paz y desarrollar nuestro país mejor. Y bueno, yo con eso les recuerdo que por favor nos sigan haciendo llegar sus comentarios, suscríbanse a este canal
y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.